Cuando el amor llega envuelto en pañales sucios y noches sin dormir, dos gemelos huérfanos de madre cambiarán para siempre la vida de un millonario que creía que el dinero podía comprar cualquier cosa, menos la paz de sus propios hijos. El llanto desgarrador de dos bebés atravesaba los muros de mármol de la mansión Delgado, como un eco de dolor que se negaba a marcharse. Eran las 3 de la madrugada, y Sebastián Delgado caminaba por el pasillo principal con los gemelos en brazos, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y el peso de una pérdida que aún no sabía cómo procesar. Mateo y Santiago, de apenas 6 meses, lloraban con una intensidad que parecía venir del alma. No era hambre, no eran los pañales, era algo más profundo, más devastador. Era la ausencia de los brazos que los habían mecido durante los primeros meses de sus vidas. Era la falta de la voz suave que les cantaba canciones de cuna en las noches largas. Era la búsqueda desesperada de una madre que nunca más regresaría. Sebastián, un hombre que había construido un imperio textil desde la nada, que había negociado con los empresarios más poderosos de Latinoamérica, que había conquistado mercados internacionales con la misma facilidad con la que otros tomaban café, se sentía completamente derrotado por dos pequeños seres que cabían en sus brazos. «Por favor, mis niños», susurraba con la voz quebrada, meciendo a Mateo mientras Santiago continuaba llorando en la cuna. «Papá está aquí, papá los ama, por favor duérmanse». Pero los gemelos parecían inconsolables. Era como si supieran, con esa intuición misteriosa que solo los bebés poseen, que algo fundamental había cambiado en su mundo. Que los brazos que los sostenían, aunque llenos de amor, no eran los brazos que buscaban. Que la voz que intentaba calmarlos, aunque desesperada por consolarlos, no era la voz que sus corazones reconocían como hogar. La muerte de Valeria había sido tan súbita como cruel. Un accidente automovilístico en una mañana lluviosa de noviembre, cuando regresaba del pediatra después de la consulta de rutina de los gemelos. Un camión que se saltó el semáforo en rojo. Un segundo que cambió todo. Sebastián había recibido la llamada mientras revisaba los estados financieros de su empresa, y en ese momento, todos los números del mundo perdieron su significado. Los funerales habían sido un borrón de rostros compungidos, abrazos incómodos y palabras de condolencia que sonaban vacías. Sebastián había cargado a los gemelos durante toda la ceremonia, no porque fuera lo apropiado, sino porque era lo único que lo mantenía cuerdo. Mientras la gente hablaba de los designios de Dios y de estar en un lugar mejor, él solo podía pensar en cómo iba a criar a dos bebés cuando apenas sabía cómo sobrevivir él mismo a cada día. Los primeros intentos de encontrar ayuda habían sido desastrosos. La primera niñera, una mujer mayor con excelentes referencias, había durado exactamente 3 días. «Los niños están traumatizados», había dicho al renunciar. «Necesitan terapia, no una niñera». La segunda, una joven con título en educación infantil, había aguantado una semana completa antes de declarar que la situación superaba sus capacidades profesionales. Habían venido después de ella una sucesión de mujeres, cada una con sus propios métodos y teorías. Algunas trataban de implementar rutinas rígidas, ignorando que los gemelos parecían tener su propio horario de dolor. Otras los llenaban de juguetes caros y música clásica, como si el entretenimiento pudiera llenar el vacío en sus pequeños corazones. Ninguna entendía que lo que los niños buscaban no era estímulo o estructura, sino consuelo, un consuelo que parecía imposible de encontrar. La casa, que una vez había sido un santuario de felicidad familiar, se había transformado en un campo de batalla nocturno. Los llantos de los gemelos resonaban en cada habitación, recordándole a Sebastián todo lo que había perdido. El comedor donde Valeria solía desayunar mientras planeaba las actividades del día. La sala donde había preparado la habitación de los bebés, eligiendo cada detalle con amor. El jardín donde soñaba con verlos dar sus primeros pasos. María Elena, el ama de llaves que había trabajado para la familia durante 15 años, lo miraba con una mezcla de compasión y preocupación. «Don Sebastián», le había dicho esa misma tarde, «usted también necesita dormir. Los niños sienten cuando usted está así de agotado, y doña Valeria no querría verlo destruirse de esta manera. Pero ¿cómo podía dormir cuando sus hijos sufrían? ¿Cómo podía descansar cuando cada llanto le recordaba que había fallado como padre, como protector, como el hombre que debería ser capaz de solucionar cualquier problema?
Sebastián había construido su fortuna siendo meticuloso, estratégico, implacable cuando era necesario. Había aprendido que cada problema tenía una solución, que cada crisis podía superarse con la combinación correcta de recursos y determinación. Pero esto era diferente. Esto no se podía resolver con una junta directiva o una transferencia bancaria. Esto requería algo que él había olvidado cómo dar: vulnerabilidad, paciencia, la capacidad de simplemente estar presente sin tratar de arreglar todo. En los momentos más oscuros, cuando los gemelos lloraban hasta quedarse sin voz y él se sentía al borde del colapso, Sebastián se preguntaba si había tomado la decisión correcta al insistir en criarlos él mismo. Sus padres, que vivían en España, habían ofrecido llevárselos por una temporada. «Solo hasta que te recuperes, mijo», había dicho su madre con lágrimas en los ojos. «Nosotros los cuidaríamos como si fueran nuestros». Pero cada vez que consideraba esa posibilidad, algo en su interior se rebelaba violentamente. Estos eran sus hijos, la última conexión tangible que tenía con Valeria. Los únicos pedazos de su esposa que seguían respirando, creciendo, necesitándolo. Separarse de ellos sería como traicionar todo lo que había construido con la mujer que amaba. Así que seguía adelante, noche tras noche, día tras día, meciendo a bebés inconsolables y tratando de mantener un imperio empresarial que parecía cada vez menos importante. Los empleados de Delgado Textiles habían comenzado a notar su distracción. Las llamadas que no devolvía, las reuniones que posponía, las decisiones que delegaba sin su habitual precisión. Pero por primera vez en su vida, Sebastián se daba cuenta de que había cosas más importantes que los márgenes de ganancia y la expansión de mercados. Esa madrugada en particular, mientras caminaba por el pasillo con Mateo finalmente dormido en un brazo y Santiago comenzando a calmarse en el otro, Sebastián sintió el peso de la soledad como nunca antes. La mansión, con sus 20 habitaciones y sus jardines perfectamente cuidados, se sentía más grande y más vacía que nunca. Cada paso que daba resonaba en el silencio, recordándole que una vez había llenado estos espacios con la risa de Valeria y la promesa de una familia completa. Fue entonces cuando escuchó el timbre de la puerta principal. Sebastián frunció el ceño, confundido. ¿Quién podría estar tocando a las 3:30 de la madrugada? María Elena estaba durmiendo en sus habitaciones en el ala de servicio, y él no esperaba a nadie. Por un momento, consideró ignorar el timbre, pero sonó de nuevo, insistente pero respetuoso. Con cuidado de no despertar a los gemelos, bajó las escaleras principales, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que Valeria había elegido. A través de las cámaras de seguridad instaladas en la entrada, vio a una joven parada en la puerta. Era pequeña, vestía ropa sencilla pero limpia, y cargaba una maleta gastada en una mano. Lo que más le llamó la atención fue su postura. No parecía nerviosa o intimidada por la opulencia de la mansión. Parecía decidida. Sebastián abrió la puerta con cautela, manteniendo a los gemelos protegidos en sus brazos. «¿Se le ofrece algo?», preguntó, su voz áspera por la falta de sueño. La joven lo miró directamente a los ojos, y él se sorprendió por la calidez que encontró allí. No era la mirada calculadora de alguien que veía una oportunidad de beneficiarse de un hombre rico y desesperado. Era algo diferente, algo que no había visto en mucho tiempo. «Buenos días, señor», dijo con un acento del interior que sonaba como música después de tantas voces citadinas pulidas. «Mi nombre es Esperanza Morales. Vengo por el trabajo de niñera. Sé que es muy tarde, o muy temprano, pero tomé el último autobús desde Puebla y acabo de llegar. Escuché que usted necesita ayuda con sus bebés». Sebastián la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. No había publicado ningún anuncio nuevo, y su asistente personal no le había mencionado ninguna cita. «¿Quién le dijo que hay un trabajo disponible?», preguntó. Esperanza sonrió con una mezcla de timidez y determinación. «Mi prima Luz trabaja en la agencia de empleos del centro. Ella me contó sobre su situación, sobre los niños que no pueden dormir desde...». Hizo una pausa delicada. «Desde que perdieron a su mamá. Yo tengo experiencia con bebés, señor, y entiendo el dolor». Había algo en la forma en que lo dijo, algo en la sinceridad de su voz, que hizo que Sebastián vacilara. Durante las últimas semanas, había entrevistado a docenas de candidatas con currículums impresionantes y referencias impecables. Ninguna había durado más de unos días.
Ninguna había entendido realmente lo que necesitaban los gemelos. «No tengo cita programada con usted», dijo, pero sin la dureza que habría usado con cualquier otra persona que apareciera sin aviso. «Lo sé», admitió Esperanza, «pero cuando mi prima me contó sobre los bebés, sobre cómo lloran todas las noches, no pude esperar a una cita formal. Los niños no pueden esperar, ¿verdad?». Como si hubieran escuchado su nombre, ambos gemelos comenzaron a inquietarse en los brazos de Sebastián. Santiago abrió los ojos y, viendo a la extraña en la puerta, preparó sus pulmones para otro concierto de llanto. Pero entonces, Esperanza hizo algo inesperado. Sin pedir permiso, sin hacer movimientos bruscos, comenzó a tararear una canción de cuna. No era nada elaborado. No era una técnica sofisticada que hubiera aprendido en algún curso costoso. Era simplemente una melodía dulce, cantada con una voz que parecía venir del corazón. Y para sorpresa de Sebastián, Santiago se calmó. Sus pequeños ojos se fijaron en el rostro de Esperanza, con una curiosidad que no había mostrado hacia ninguna de las otras niñeras. En ese momento Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. «Entre», dijo haciéndose a un lado. «Pero esto es solo una conversación. No prometo nada». Esperanza asintió, tomando su maleta y siguiéndolo al interior de la mansión. Mientras caminaban hacia la sala principal, ella siguió tarareando suavemente, y para asombro de Sebastián, Mateo también comenzó a calmarse. Por primera vez en meses, la mansión Delgado experimentó algo que había olvidado, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, los llantos nocturnos podrían tener fin, y en el corazón de Sebastián, algo que había estado dormido desde la muerte de Valeria, comenzó a despertar. No era amor, no todavía. Era algo más simple y más precioso. La posibilidad de que su familia rota pudiera encontrar una forma de sanar. El primer rayo de sol que se filtró por las cortinas de seda de la habitación de los gemelos encontró una escena que Sebastián no había visto en meses. Silencio. Un silencio dorado, bendito, interrumpido apenas por la respiración suave de dos bebés profundamente dormidos. Sebastián despertó en el sillón reclinable que había colocado junto a las cunas, el cuello adolorido por la posición incómoda, pero con el corazón más ligero de lo que había estado desde el funeral de Valeria. A sus pies, en una pequeña colchoneta que había improvisado con mantas, dormía Esperanza. Se había quedado toda la noche, sin que él se lo pidiera, simplemente porque los bebés necesitaban consistencia, según sus propias palabras. La había observado durante las primeras horas con una mezcla de escepticismo y fascinación. Esperanza no había llegado con maletas llenas de libros sobre crianza infantil o dispositivos tecnológicos prometedores. Su equipaje consistía en una maleta gastada, algunas mudas de ropa sencilla, una guitarra de madera vieja y una bolsa llena de cosas que ella llamaba remedios de la abuela, manzanilla, lavanda y pequeños muñecos de tela hechos a mano. «Mi abuela siempre decía que los bebés no necesitan cosas caras», había explicado mientras preparaba una infusión suave de manzanilla para los gemelos. «Necesitan brazos que los entiendan y voces que les hablen al alma». Y había tenido razón. Durante esas primeras horas críticas, mientras Sebastián esperaba que ella también se rindiera como todas las demás, Esperanza había demostrado una paciencia infinita. Cuando Santiago lloraba, ella no intentaba distraerlo con juguetes brillantes. Se sentaba en el suelo, lo mecía suavemente y le contaba historias en voz baja sobre un pueblito en las montañas donde vivía una abuela que hacía el mejor chocolate caliente del mundo. Cuando Mateo se resistía a tomar su biberón, ella no lo forzaba. En su lugar, cantaba una canción que su madre le había enseñado. Una melodía que hablaba de campos de maíz y cielos estrellados, hasta que el bebé se relajaba lo suficiente para alimentarse. ¿Dónde aprendió a hacer eso?, le había preguntado Sebastián alrededor de las 2 de la madrugada, cuando por primera vez en meses ambos gemelos habían dormido al mismo tiempo durante más de 1 hora. Esperanza había sonreído, esa sonrisa que parecía llevar la calidez de 1000 soles. «En mi pueblo, las mujeres ayudamos a criar a todos los niños. Yo tengo 7 hermanos menores. Aprende uno cuando no hay más remedio que aprender». Ahora, mientras el sol de la mañana llenaba la habitación con una luz dorada, Sebastián se dio cuenta de que había dormido más en esas pocas horas que en las últimas 3 semanas combinadas. Se levantó cuidadosamente, tratando de no despertar a nadie,
y caminó hacia las cunas. Mateo y Santiago dormían profundamente, sus pequeños puños relajados, sus rostros en paz. Era la primera vez que los veía así desde el accidente, sin las líneas de tensión alrededor de sus ojos, sin los labios fruncidos por el llanto constante. Parecían normales, como los bebés felices que habían sido durante los primeros meses de sus vidas. «Buenos días», susurró una voz suave detrás de él. Sebastián se volvió para encontrar a Esperanza sentada en la colchoneta, despeinada pero sonriente, estirándose como un gato al sol. No había nada de seductor en su apariencia matutina, el cabello despeinado, la ropa arrugada por haber dormido en el suelo, pero había algo increíblemente reconfortante en su presencia. «Buenos días», respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente parecía un buen día. «¿Cómo se siente?» «Como si hubiera dormido en el palacio más hermoso del mundo», dijo ella, poniéndose de pie y sacudiendo las mantas. «¿Y usted? ¿Pudo descansar?» Sebastián asintió, sin poder quitar los ojos de sus hijos dormidos. No sabía que era posible, que ellos pudieran dormir así. «Los bebés son como espejos», explicó Esperanza, mientras doblaba cuidadosamente las mantas que había usado. «Reflejan lo que sienten a su alrededor. Si el ambiente está lleno de ansiedad y desesperación, ellos lo absorben. Pero si encuentran calma y seguridad», hizo un gesto hacia las cunas, «esto es lo que pasa». «¿Y cómo logró eso?» Las otras niñeras todas tenían títulos, experiencia en hospitales, técnicas modernas. Esperanza se acercó a la ventana y corrió las cortinas un poco más, dejando que entrara la luz suave de la mañana. «Mire, señor Sebastián, yo no tengo títulos colgados en la pared. No hablé inglés perfecto, ni conozco las teorías más nuevas sobre desarrollo infantil, pero sé algo que no se puede aprender en ninguna universidad». «¿Qué es eso?» Ella se volvió hacia él, y en sus ojos había una profundidad que lo tomó desprevenido. «Sé lo que es perder a alguien que amas más que a tu propia vida. Y sé lo que es necesitar que alguien te sostenga cuando sientes que te vas a quebrar». La confesión quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de un peso emocional que Sebastián no había esperado. Había algo en la forma en que lo había dicho, una vulnerabilidad que hablaba de experiencia personal y dolor procesado. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de María Elena, el ama de llaves. La mujer mayor apareció en la puerta con una bandeja de café y pan tostado, pero se detuvo al ver la escena. Los bebés durmiendo pacíficamente. Sebastián de pie con una expresión de alivio que no había visto en meses, y una joven desconocida que obviamente había pasado la noche allí. «Buenos días, don Sebastián», dijo María Elena con cautela, sus ojos moviéndose entre él y Esperanza. «Le traje el desayuno. Y la señorita es Esperanza Morales», se presentó la joven, acercándose a María Elena con una sonrisa cálida. «Vine anoche para ayudar con los bebés. Espero no haberla molestado». María Elena, que había visto desfilar a docenas de niñeras en las últimas semanas, la evaluó con la mirada experta de alguien que había dedicado su vida al servicio doméstico. Vio la ropa sencilla, la maleta gastada, la ausencia de los aires de superioridad que habían caracterizado a las candidatas anteriores. Pero también vio algo más. Los bebés dormían, y don Sebastián tenía mejor cara de la que había tenido en meses. «¿Los niños durmieron?», preguntó, incrédula. «Toda la noche», confirmó Sebastián, todavía sorprendido por el hecho. «Esperanza», la señorita Morales logró calmarlos. María Elena miró a Esperanza con nuevo respeto. «¿Y usted de dónde viene, mi niña?» «De un pueblito cerca de Puebla», respondió Esperanza. «Mi familia tiene una pequeña granja allí. Vengo de una familia grande. He cuidado niños toda mi vida». «¿Y qué la trajo aquí, a la Ciudad de México?» Por un momento, una sombra cruzó el rostro de Esperanza, pero se recuperó rápidamente. «A veces la vida te empuja hacia donde necesitas estar», dijo simplemente. «Y creo que estos pequeños necesitan ayuda». Era una respuesta que no respondía realmente la pregunta, pero había algo en la forma en que lo dijo que hizo que tanto Sebastián como María Elena no insistieran. Había historias detrás de esa sonrisa, heridas que habían sanado pero que aún eran sensibles al tacto. «Bueno», dijo María Elena, colocando la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana. «Si logró que estos angelitos durmieran, ya hizo más que todas las demás juntas.
¿Tiene hambre, niña? ¿Le puedo preparar algo? Es muy amable, sonrió Esperanza. Pero antes me gustaría ducharme y cambiarme, si no es molestia. Y después, si don Sebastián está de acuerdo, me encantaría conocer mejor las rutinas de los bebés. Sebastián se encontró asintiendo antes de haber tomado conscientemente la decisión. María Elena, ¿puede mostrarle la habitación de huéspedes del segundo piso? Y preparar todo lo que necesite. Por supuesto, don Sebastián. Mientras María Elena llevaba a Esperanza para mostrarle las instalaciones, Sebastián se quedó solo con sus hijos dormidos. Se acercó a las cunas y por primera vez en meses se permitió el lujo de simplemente observarlos sin el nudo de ansiedad constante en el estómago. Mateo tenía el cabello oscuro de Valeria y la nariz respingada que había heredado de la familia Delgado. Santiago era más rubio, con los ojos que prometían ser del mismo azul intenso de su madre. Eran tan pequeños, tan vulnerables, y sin embargo, habían cargado con un dolor que ningún bebé debería conocer. Su teléfono vibró con una llamada de la oficina, como ocurría cada mañana desde que había comenzado a trabajar desde casa. Normalmente, la perspectiva de lidiar con los problemas empresariales mientras intentaba manejar la crisis doméstica lo llenaba de agotamiento. Pero esta mañana, por primera vez, sintió que tal vez podría hacer ambas cosas. «Delgado», respondió, manteniendo la voz baja para no despertar a los gemelos. «Sebastián, necesitamos hablar sobre el contrato de Venezuela», dijo la voz de Roberto, su socio de toda la vida. «Los números no cuadran y el cliente está presionando para cerrar hoy. Envíame los documentos por correo. Los reviso en 1 hora y te devuelvo la llamada». «¿1 hora? Hermano, ayer dijiste lo mismo y no tuvimos noticias tuyas hasta las 6 de la tarde». Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la culpa. Su empresa había sido su vida durante los últimos 15 años. Había construido Delgado Textiles, desde un pequeño taller en el centro de la ciudad, hasta convertirla en una de las empresas más exitosas de América Latina. Pero las últimas semanas, mantener el enfoque había sido imposible. «Roberto, sabes por lo que estoy pasando. Los niños, lo sé, hermano, y todos entendemos. Pero la empresa también necesita atención. ¿Has considerado contratar a alguien de confianza para que te ayude con los bebés? Al menos hasta que encuentres una solución permanente». Sebastián miró hacia la puerta por donde había salido Esperanza, recordando la manera en que había calmado a los gemelos, la naturalidad con la que se había hecho cargo de la situación. «Tal vez ya la encontré», murmuró. «¿Perdón?» «Nada. Te mando los documentos revisados antes del mediodía». Cuando colgó el teléfono, escuchó el sonido de la ducha corriendo en el piso superior y mezclándose con el ruido del agua, una voz que cantaba suavemente. Era Esperanza, cantando una de esas canciones que parecían venir de otro tiempo, de un lugar donde la vida era más simple y los problemas se resolvían con amor y paciencia. Sin poder evitarlo, Sebastián sonrió. Era una sonrisa pequeña, tentativa, pero era la primera sonrisa genuina que había sentido desde el accidente. Y en ese momento, mientras sus hijos dormían pacíficamente y una extraña cantaba en su ducha, se permitió la pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, había encontrado exactamente lo que su familia necesitaba. Cuando Esperanza bajó media hora después, vestida con ropa limpia pero sencilla, unos jeans gastados y una blusa de algodón blanco que le daba un aire de pureza angelical, encontró a Sebastián trabajando en su laptop en la sala, con los gemelos todavía durmiendo en sus brazos portabebés. ¿Pudo trabajar?, preguntó acercándose para revisar a los pequeños. Por primera vez en semanas, admitió él, cerrando la computadora. Normalmente es imposible hacer cualquier cosa cuando están despiertos, y cuando finalmente se duermen, yo estoy demasiado agotado para pensar. Esperanza asintió, entendiendo perfectamente la dinámica. Los bebés necesitan rutina, pero también necesitan flexibilidad. Si usted tiene que trabajar, podemos encontrar la manera de que ellos se adapten sin perder la sensación de seguridad. ¿Cómo? Ella se sentó en el sofá junto a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para hablar en voz baja. Mire, los niños no necesitan entretenimiento constante, necesitan presencia constante. Si usted tiene que hacer llamadas, yo puedo mantenerlos cerca pero tranquilos. Si necesita concentrarse,
Podemos crear un espacio donde ellos jueguen, pero sepan que usted está ahí. Era tan simple, tan lógico, que Sebastián se preguntó por qué ninguna de las otras niñeras había propuesto algo similar. Todas habían insistido en llevarse a los bebés a otra habitación, en crear horarios rígidos que no tenían nada que ver con las necesidades reales de la situación. ¿Y si lloran?, preguntó, la pregunta que lo atormentaba constantemente. «Llorarán», dijo Esperanza con una honestidad refrescante. «Son bebés que han perdido a su mamá. Van a llorar, pero no van a llorar para siempre, y no van a llorar sin consuelo. La diferencia es que ahora no estará solo para manejar esos momentos». Fue en ese instante que Sebastián se dio cuenta de que había tomado su decisión. No había sido un proceso racional. No había involucrado verificación de referencias o periodos de prueba. Había sido algo mucho más primitivo y más certero. Instinto. «Esperanza», dijo, volviéndose para mirarla directamente. «Me gustaría ofrecerle el trabajo. No sé cuál es su situación actual, qué planes tenía, pero...» «Acepto», interrumpió ella, sin dudarlo ni un segundo. La rapidez de su respuesta lo sorprendió. «¿No quiere saber sobre el salario, las condiciones, los horarios?» Esperanza sonrió. Esa sonrisa que ya estaba comenzando a asociar con la sensación de que todo estaría bien. «Señor Sebastián, cuando vi a esos bebés anoche, cuando los escuché llorar, supe que aquí era donde necesitaba estar. Todo lo demás son solo detalles. Y así, sin contratos formales ni períodos de prueba, sin verificaciones de antecedentes ni entrevistas con agencias especializadas, Esperanza Morales se convirtió oficialmente en parte de la familia Delgado. No lo sabían entonces, pero esa decisión impulsiva, basada más en esperanza que en lógica, cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El resto del día transcurrió como un sueño dorado. Los gemelos despertaron descansados, y aunque tuvieron sus momentos de llanto, parecían más manejables, más dispuestos a ser consolados. Esperanza se movía por la casa con una naturalidad que parecía imposible para alguien que acababa de llegar, anticipando las necesidades de los bebés antes de que ellos mismos las expresaran. Sebastián pudo completar 3 llamadas importantes, revisar 2 propuestas de contrato y responder emails atrasados. Pequeños milagros que habían sido imposibles durante semanas. Pero más que eso, por primera vez desde la muerte de Valeria, la mansión Delgado volvió a sentirse como un hogar. 3 semanas después de la llegada de Esperanza, la mansión Delgado había experimentado una transformación que parecía casi mágica. Los pasillos que antes resonaban con llantos desconsolados, ahora se llenaban con arrullos suaves, risitas infantiles y la voz melodiosa de Esperanza, cantando canciones que parecían venir de otro mundo. Sebastián se había acostumbrado a despertar con el sonido de la guitarra de Esperanza flotando desde la habitación de los gemelos. Cada mañana, ella los despertaba con una canción diferente. A veces, baladas románticas que transformaba en canciones de cuna. Otras veces, melodías tradicionales que hablaban de campos verdes y cielos estrellados. Los bebés habían comenzado a reconocer su voz y sus caritas se iluminaban cada vez que la escuchaban acercarse. Pero la transformación más notable no era en los gemelos, era en él mismo. Por primera vez en meses, Sebastián había podido regresar a la oficina por las tardes, sabiendo que sus hijos estaban en manos capaces y amorosas. El rendimiento de Delgado Textiles había comenzado a estabilizarse, y sus socios habían notado el cambio en su nivel de atención y energía. «Hermano, no sé qué hiciste, pero necesito el nombre de tu nuevo milagro», le había dicho Roberto esa mañana después de una junta particularmente productiva. «Pareces un hombre nuevo, un hombre nuevo». Sebastián reflexionó sobre esas palabras mientras conducía de regreso a casa esa tarde de viernes. ¿Era eso lo que era? Durante los meses posteriores a la muerte de Valeria, se había sentido como una versión hueca de sí mismo, funcionando apenas lo suficiente para mantener a flote su empresa y mantener vivos a sus hijos. Pero ahora se descubría pensando en cosas que había olvidado que existían. Como la forma en que la luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala cuando Esperanza jugaba con los gemelos en el suelo. Como el sonido de su risa cuando Mateo intentaba agarrar sus largos cabellos negros. Como la expresión de concentración absoluta en su rostro
cuando preparaba las compotas caseras que los bebés habían comenzado a comer con apetito renovado. Se dio cuenta de que había comenzado a apresurarse para llegar a casa, no solo para ver a sus hijos, sino para ver a ella, para escuchar las historias del día, los pequeños progresos de los gemelos, las anécdotas divertidas que solo alguien que pasaba tiempo real con los bebés podía notar. Ese viernes en particular, llegó a casa con algo que no había sentido en mucho tiempo: expectativa. No la ansiedad de preguntarse qué crisis lo estaría esperando, sino la genuina emoción de reunirse con su familia. Al abrir la puerta principal, fue recibido por una escena que se había vuelto su nueva normalidad favorita. Esperanza sentada en el suelo de la sala, con Mateo en su regazo y Santiago gateando alrededor de ella. Los dos riendo mientras ella hacía sonidos de animales y contaba una historia sobre una granja lejana donde vivían cerditos traviesos. ¡Papá!, exclamó Esperanza cuando lo vio, y por un momento el corazón de Sebastián se saltó un latido. No porque le hubiera dicho papá a él, había sido dirigido a los bebés, anunciando su llegada, sino porque la palabra sonaba tan natural, tan llena de alegría, que por un instante había sentido como si realmente fuera bienvenido a casa por una familia. «Hola», dijo, soltando su maletín y aflojándose la corbata. «¿Cómo estuvo el día?» «Increíble». Esperanza se iluminó mientras Santiago gateaba hacia su padre con los brazos extendidos. Santiago se sentó solito por primera vez, y Mateo, «Enséñale, Mateo», puso al bebé en el suelo y aplaudió. Mateo, como si entendiera perfectamente lo que se esperaba de él, se las arregló para sostenerse en posición sentada por unos segundos antes de caer suavemente hacia un lado, riendo. «Lo hizo», exclamó Sebastián, sintiéndose genuinamente emocionado por primera vez por uno de los hitos de desarrollo de sus hijos. Durante las primeras semanas después del funeral, cada nuevo logro había sido una puñalada de dolor, otro momento que Valeria se estaba perdiendo. Pero ahora, con Esperanza allí para compartir la alegría, se sentía como una celebración en lugar de una pérdida. Se sentó en el suelo junto a ellos, algo que habría sido impensable hace un mes, cuando todavía usaba trajes de $3,000, y consideraba que sentarse en el suelo era impropio de su posición. Ahora, con Esperanza como ejemplo, había aprendido que la paternidad requería estar dispuesto a ensuciarse, a verse ridículo, a poner la comodidad de sus hijos por encima de su propia dignidad. «Cuéntame todo», dijo, levantando a Santiago y sintiendo esa oleada familiar de amor puro que sus hijos podían provocar en él. Esperanza procedió a contarle sobre el día con el tipo de detalle y entusiasmo que solo alguien que realmente se preocupaba podía ofrecer. Cómo Santiago había intentado gatear hacia el gato de María Elena. Cómo Mateo había probado plátano por primera vez y había hecho una cara de disgusto tan dramática que ella había tenido que sacar una foto. Pequeños momentos que, sumados, formaban la textura real de la vida familiar. «¿Y usted qué tal?», preguntó ella cuando terminó su recuento. «Se ve más relajado que esta mañana». Era verdad. Esa mañana había tenido una junta difícil sobre la expansión a Colombia y había salido de casa con esa tensión familiar en los hombros. Pero ahora, sentado en el suelo de su sala con sus hijos y con Esperanza, los problemas corporativos parecían pertenecer a otro mundo. «Mejor», admitió. «Es increíble cómo estar aquí con ustedes, con ellos», se corrigió rápidamente. «Cambia toda la perspectiva del día». Esperanza lo miró con esa expresión que había comenzado a reconocer. Una mezcla de comprensión y algo más profundo que no podía identificar. «Los bebés tienen ese poder», dijo suavemente. «Te conectan con lo que realmente importa». «¿Usted siempre quiso trabajar con niños?», preguntó Sebastián, dándose cuenta de que en estas 3 semanas había aprendido muy poco sobre la vida personal de Esperanza. Ella era generosa con historias sobre su familia y su pueblo, pero había áreas de su pasado que permanecían misteriosas. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Esperanza. «No exactamente», dijo, su voz adoptando un tono más cauteloso. «Yo tenía otros planes, pero a veces la vida te lleva por caminos que no esperabas». «¿Qué tipo de planes?». Esperanza bajó la mirada hacia Mateo, quien había comenzado a babear sobre su blusa. «Iba a casarme», dijo finalmente. «El año pasado. Todo estaba planeado. La iglesia, el vestido, la fiesta. Mi novio, Eduardo, tenía una pequeña tienda en el pueblo. Íbamos a expandirla,
tener nuestros propios hijos. Se detuvo, y Sebastián pudo ver que la historia tenía un final doloroso. No la presionó, simplemente esperó, ofreciéndole el espacio para continuar si quería. Pero 3 semanas antes de la boda, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Él decidió que yo no era suficiente, que había conocido a alguien más, una chica de la capital que había ido al pueblo a visitar a su familia, más educada, con más dinero, con más futuro. La revelación golpeó a Sebastián como un puño en el estómago. ¿Cómo podía alguien abandonar a una mujer como Esperanza? ¿Cómo podía alguien no ver lo que él veía cada día? La bondad, la inteligencia, la capacidad infinita de amor que irradiaba de ella. «Lo siento mucho», dijo, y las palabras se sintieron inadecuadas para la magnitud de la traición que ella había experimentado. Esperanza sonrió, pero era una sonrisa triste. Al principio pensé que era el fin del mundo. Todo el pueblo lo sabía. La humillación era asfixiante. No podía caminar por la calle sin sentir las miradas de lástima. Así que decidí irme, venirme a la capital, empezar de nuevo. ¿Y su familia? Ellos entendieron. Mi mamá me dijo que a veces Dios cierra una puerta para abrir una ventana. Que tal vez Eduardo no era mi destino, sino que mi destino estaba en otro lugar. Miró a los gemelos con una ternura infinita. Creo que tenía razón. En ese momento, Sebastián sintió algo que no había experimentado desde la universidad, cuando había conocido a Valeria. Una conexión que iba más allá de la gratitud o la admiración profesional. Era algo más profundo, más peligroso. Era el reconocimiento de que esta mujer, esta increíble mujer que había salvado a su familia de la desesperación, se estaba volviendo importante para él de maneras que no había anticipado. El sentimiento lo asustó. Se sentía como una traición a la memoria de Valeria, una falta de respeto hacia la mujer que había sido su compañera de vida. Pero al mismo tiempo, se sentía como despertar después de un largo y frío invierno. «Esperanza», comenzó, no estando seguro de qué quería decir, solo sabiendo que necesitaba decir algo. Pero fue interrumpido por el llanto súbito de Santiago, quien aparentemente había decidido que era hora de cenar. El momento se rompió, y Esperanza se levantó eficientemente para atender al bebé, pero no antes de que Sebastián captara algo en sus ojos, una vulnerabilidad que le hizo preguntarse si ella había notado la intensidad de su mirada. Esa noche, después de que los gemelos estuvieran dormidos y Esperanza se hubiera retirado a su habitación, Sebastián se encontró parado en el estudio que había compartido con Valeria, mirando las fotos de su esposa que todavía adornaban las repisas. «¿Qué me está pasando, Val?», susurró a la fotografía de su boda. «No entiendo lo que siento». En la foto, Valeria sonreía con esa sonrisa radiante que había sido una de las primeras cosas que lo habían atraído hacia ella. Había sido una mujer hermosa, inteligente, ambiciosa. Habían construido algo sólido juntos. Un matrimonio basado en respeto mutuo, objetivos compartidos y un amor genuino, aunque quizás no del todo arrebatador. Pero lo que estaba comenzando a sentir por Esperanza era diferente. Era más intenso, más primitivo. Era la sensación de que cuando ella sonreía, el mundo se volvía más brillante. De que cuando ella hablaba, él quería escuchar cada palabra. De que cuando ella tocaba a sus hijos, algo en su pecho se expandía, hasta ser casi doloroso. ¿Era esto amor? ¿O simplemente gratitud mezclada con soledad y la desesperación de un hombre que había estado solo demasiado tiempo? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un sonido suave desde el monitor de bebés. No llanto, sino el murmullo de una voz familiar. Esperanza estaba cantando de nuevo, una de esas canciones de cuna que parecían tener el poder de calmar no solo a los bebés, sino a cualquiera que las escuchara. Sin pensarlo conscientemente, Sebastián se encontró caminando hacia la habitación de los gemelos. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija pudo ver a Esperanza sentada en la mecedora junto a las cunas, todavía completamente vestida, cantando suavemente mientras mecía a Mateo, quien aparentemente había despertado y necesitado consuelo. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. No era solo la ternura de la escena, aunque eso era innegable. Era algo más profundo. Era ver a alguien cuidar a sus hijos no porque fuera su trabajo, sino porque realmente los amaba.
Era reconocer que, en algún momento durante estas 3 semanas, Esperanza se había convertido en algo más que una empleada. Se había convertido en parte de su familia. Y él se había enamorado de ella. La realización lo golpeó como un rayo, clara e ineludible. No importaba que fuera demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado peligroso para el equilibrio delicado que habían construido. No importaba que ella fuera técnicamente su empleada, o que vinieran de mundos completamente diferentes. No importaba que su esposa hubiera muerto hace menos de un año. Se había enamorado de Esperanza Morales, y no tenía idea de qué hacer al respecto. Como si sintiera su presencia, Esperanza levantó la mirada y lo vio parado en la puerta. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación, y por un momento que pareció eterno, el aire entre ellos se cargó de algo eléctrico, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Se despertó, susurró ella, como si necesitara explicar por qué estaba allí. «Gracias», susurró él de vuelta, aunque ambos sabían que las palabras significaban mucho más que gratitud por cuidar a un bebé inquieto. Sebastián se retiró a su habitación, pero no durmió. Se quedó despierto hasta el amanecer, luchando con la realización de que su vida había cambiado de maneras que no había anticipado. Y en algún lugar del pasillo, Esperanza también se quedó despierta, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Algo que haría que las siguientes semanas fueran mucho más complicadas de lo que cualquiera de los dos había esperado. El amor había llegado a la mansión Delgado, cuando menos se esperaba, disfrazado de necesidad y nacido del cuidado compartido. Y aunque ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo, ya era demasiado tarde para detenerlo. El timbre de la mansión Delgado sonó un sábado por la mañana con una insistencia que alteró la paz que se había instalado en la casa durante las últimas semanas. Esperanza estaba en el jardín con los gemelos, aprovechando el sol suave de octubre para que tomaran aire fresco, cuando escuchó el sonido estridente que cortaba la tranquilidad matutina como un cuchillo. Sebastián, que había comenzado a trabajar mediodía los sábados para compensar las tardes que ahora dedicaba enteramente a su familia, levantó la vista de su laptop con el ceño fruncido. No esperaban a nadie, y las visitas inesperadas se habían vuelto raras desde que Esperanza había traído estabilidad a la casa. A través de las cámaras de seguridad, vio a un hombre joven parado en la entrada principal. Vestía ropa sencilla pero limpia, jeans, camisa de trabajo, botas gastadas, y tenía el aire nervioso de alguien que no estaba acostumbrado a estar en lugares tan opulentos. Llevaba un ramo de flores silvestres en una mano y un pequeño regalo envuelto en la otra. Sebastián abrió la puerta con cautela y el joven se irguió inmediatamente, claramente intimidado por la presencia imponente del dueño de la mansión. «Buenos días, señor», dijo el visitante, su acento del interior inmediatamente reconocible para Sebastián. «Mi nombre es Eduardo Ramírez. Vengo buscando a Esperanza Morales. Me dijeron que podría estar aquí». El nombre golpeó a Sebastián como un puño en el estómago. Eduardo, el hombre que había abandonado a Esperanza 3 semanas antes de su boda. El hombre que había destrozado sus sueños y la había empujado hacia una nueva vida en la capital. El hombre que, indirectamente, había hecho posible que ella llegara a su puerta cuando más la necesitaba. ¿Y usted es?, preguntó Sebastián, aunque ya sabía la respuesta. Quería escucharlo de los labios del hombre que había sido lo suficientemente estúpido como para dejar escapar a Esperanza. Era su prometido, dijo Eduardo, bajando la mirada con una vergüenza evidente. Sé que no tengo derecho a estar aquí después de lo que pasó, pero necesito hablar con ella. Necesito explicarle. Necesito pedirle perdón. Sebastián sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, una furia primitiva hacia el hombre que había lastimado a Esperanza. Por otro, un miedo glacial de que la aparición de este fantasma del pasado pudiera llevársela lejos de ellos, lejos de él. ¿Cómo la encontró?, preguntó, manteniendo su voz neutral aunque cada fibra de su ser quería cerrar la puerta en la cara de Eduardo. «Su prima Luz», admitió Eduardo. «Al principio no me quiso decir nada, pero cuando le expliqué que había cometido el error más grande de mi vida, que no podía vivir sin Esperanza, me dio esta dirección. Me dijo que trabajaba aquí, cuidando niños». En ese momento,
La voz de Esperanza flotó desde el jardín, cantando una de sus canciones favoritas mientras jugaba con los gemelos. Eduardo se tensó al escucharla, sus ojos llenándose de una mezcla de nostalgia y dolor que era dolorosamente familiar para Sebastián. «Por favor, señor», suplicó Eduardo. «Solo 10 minutos. Solo necesito decirle que lo siento, que estaba confundido, que ella es lo único que me importa en este mundo». Sebastián se debatió entre el instinto de proteger a Esperanza de más dolor y el reconocimiento de que ella tenía derecho a decidir por sí misma si quería enfrentar a su pasado. Después de un momento que se sintió como una eternidad, se hizo a un lado. «Ella está en el jardín», dijo, «pero si la lastima de cualquier manera, se las verá conmigo». Eduardo asintió vigorosamente, claramente intimidado pero determinado. Siguió a Sebastián a través de la casa, sus ojos dilatándose al ver la opulencia que lo rodeaba. Los mármoles, las obras de arte, los techos altos que hablaban de una riqueza que estaba más allá de su comprensión. Cuando llegaron a las puertas del jardín, Sebastián vio la escena que había llegado a asociar con la felicidad pura. Esperanza sentada en una manta bajo un árbol, con Mateo gateando a su alrededor mientras Santiago intentaba alcanzar las flores que ella sostenía sobre su cabeza. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un halo dorado alrededor de su cabello negro, y su risa melodiosa llenaba el aire como música. Era una imagen de perfección maternal, de paz doméstica, y Sebastián sintió una punzada de posesividad tan intensa que lo sorprendió. Esta era su vida ahora. Estos eran sus momentos. Este era su santuario. «Esperanza», llamó suavemente. Ella levantó la vista con esa sonrisa radiante que siempre reservaba para él, pero la sonrisa se desvaneció cuando vio la figura que estaba detrás de Sebastián. El color drenó de su rostro, y por un momento se quedó completamente inmóvil, como si viera un fantasma. «Eduardo», susurró, su voz apenas audible por encima del balbuceo de los bebés. Eduardo se adelantó, las flores temblando en sus manos. «Esperanza, mi amor, por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo». Esperanza se puso de pie lentamente, levantando a Santiago en sus brazos como si fuera un escudo. Sebastián pudo ver el temblor en sus manos, la manera en que su respiración se había vuelto rápida y superficial. Todos los instintos protectores que había desarrollado hacia ella se dispararon. «¿Qué haces aquí?», preguntó Esperanza, su voz ganando fuerza gradualmente. «¿Cómo me encontraste? Tu prima me dijo dónde estabas», explicó Eduardo, acercándose otro paso. «Esperanza, he estado como loco estos meses. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo pensar en nada más que en ti. Cometí el error más grande de mi vida». «No», dijo Esperanza sacudiendo la cabeza. «El error ya está hecho, Eduardo. No puedes deshacer lo que pasó. Pero puedo explicarte», insistió él. «Aquella mujer, Claudia, me llenó la cabeza de mentiras. Me hizo creer que tú no eras suficiente para mí, que yo merecía algo mejor. Pero estaba equivocado, Esperanza. Era ella la que no era suficiente. Nadie podría ser suficiente comparada contigo». Sebastián vio el dolor atravesar el rostro de Esperanza como una flecha, y tuvo que contenerse para no intervenir físicamente. Pero sabía que esta era su batalla, su decisión que tomar. «Me humillaste delante de todo el pueblo», dijo Esperanza, su voz ahora temblando de emoción contenida. «Me dejaste plantada en el altar como si fuera basura, como si todos los años que pasamos juntos no significaran nada». «Lo sé», lloró Eduardo, dejando caer las flores y acercándose con las manos extendidas. «Lo sé, y me odio por eso. Pero vine hasta aquí para buscarte. Dejé todo atrás para encontrarte. Eso tiene que significar algo». «¿Dejaste todo atrás?», preguntó Esperanza con una risa amarga. «¿Y qué pasó con Claudia? ¿Con la mujer que era tan superior a mí?». Eduardo bajó la mirada, avergonzado. «Se fue. En cuanto se dio cuenta de que yo no tenía el dinero que ella pensaba, se largó con otro. Me dejó igual que yo te dejé a ti. Y fue entonces que me di cuenta de lo que había perdido. Así que regresaste conmigo solo después de que ella te dejara», observó Esperanza, su voz ahora fría como el hielo. «No porque te dieras cuenta de que me amabas, sino porque te quedaste solo». «No», protestó Eduardo. «Bueno, sí, pero...». «Esperanza, me di cuenta de que nunca dejé de amarte, de que siempre fuiste tú.
Regresa conmigo. Podemos empezar de nuevo. Podemos tener la vida que planeamos. Durante todo este intercambio, Sebastián había permanecido en silencio, observando, con los puños apretados y el corazón martilleando en su pecho. Pero cuando vio las lágrimas comenzar a brotar de los ojos de Esperanza, cuando vio la confusión y el dolor en su rostro, no pudo mantenerse alejado más tiempo. «Creo que es suficiente», intervino, su voz llevando toda la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Esperanza está claramente alterada, y los niños necesitan su atención. Eduardo se volvió hacia él, y por primera vez, Sebastián vio algo más que nerviosismo en sus ojos. Vio resentimiento, celos, la comprensión gradual de lo que realmente estaba pasando aquí. «¿Y usted quién es para decidir lo que ella necesita?», preguntó Eduardo, su voz adoptando un tono desafiante. «¿Su jefe? ¿Su patrón rico que piensa que puede comprar a cualquiera?» «Eduardo, basta», dijo Esperanza firmemente, pero Sebastián ya había dado un paso adelante. «Soy el padre de estos niños que ella cuida con más amor del que usted jamás fue capaz de darle», dijo Sebastián, su voz peligrosamente baja. «Soy el hombre que ha visto lo que ella vale realmente, no como una segunda opción cuando sus planes más ambiciosos fallan». La tensión en el jardín se volvió palpable. Eduardo entendió inmediatamente las implicaciones de las palabras de Sebastián y su rostro se enrojeció de ira. «Ya veo lo que pasa aquí», escupió. El patrón rico se encaprichó con la sirvienta campesina. «¿Es eso, Esperanza? ¿Cambiaste a un hombre que te amaba de verdad por uno que solo te ve como un juguete bonito?» Fue entonces cuando Esperanza explotó. Puso a Santiago en su carriola con movimientos rápidos y precisos, y se volvió hacia Eduardo con una furia que Sebastián nunca había visto en ella. «¿Cómo te atreves?», gritó, su voz cortando el aire del jardín. «¿Cómo te atreves a venir aquí, después de lo que me hiciste, y cuestionar mis decisiones? Tú no me amabas, Eduardo. Si me hubieras amado, no me habrías dejado por la primera mujer que pasó por el pueblo con dinero en el bolsillo. Esperanza, por favor». «No», lo interrumpió, acercándose a él con los ojos brillando de lágrimas y rabia. «Durante meses me culpé a mí misma. Pensé que no había sido suficiente, que no había sido lo que necesitabas. Pero ahora veo la verdad. Tú no me dejaste porque yo no fuera suficiente. Me dejaste porque tú no eras lo suficientemente hombre para valorar lo que tenías». Eduardo retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «Esperanza, yo... aquí», continuó ella, señalando hacia la mansión y hacia Sebastián. «He encontrado algo que nunca tuve contigo. Respeto, aprecio, una familia que me necesita y me valora no por lo que tengo, sino por quien soy. Y si crees que voy a tirar eso por la basura para volver contigo, estás más loco de lo que pensaba». Las palabras de Esperanza golpearon a Sebastián como un rayo de esperanza. No había declarado amor por él. Todavía era demasiado pronto. Demasiado complicado para eso, pero había declarado su lugar en esta familia. Había elegido esta vida por encima de su pasado. Eduardo se quedó allí por un momento, claramente derrotado. Cuando habló de nuevo, su voz estaba llena de una tristeza que, a pesar de todo, Sebastián pudo entender. «Siempre te amé, Esperanza», dijo suavemente, «y siempre me arrepentiré de haberte perdido». «Entonces aprende de eso», respondió ella, su voz ahora más suave pero no menos firme. «Aprende a valorar a la próxima mujer que te ame lo suficiente como para querer casarse contigo. Porque yo ya no estoy disponible. Mi vida está aquí ahora». Eduardo asintió lentamente. Recogió las flores que había dejado caer y se dirigió hacia la salida sin otra palabra. Sebastián lo siguió para asegurarse de que realmente se fuera, y cuando cerraron la puerta principal detrás de él, sintió como si hubiera ganado la batalla más importante de su vida. Cuando regresó al jardín, encontró a Esperanza sentada en la manta, sosteniendo a ambos gemelos, llorando silenciosamente. Se acercó con cuidado, no estando seguro de cómo consolarla, de qué decir después de lo que habían presenciado. «¿Está bien?», preguntó suavemente sentándose a su lado. Esperanza levantó la mirada, sus ojos rojos pero claros. «Sí», dijo, y para su sorpresa sonrió. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente bien». «¿En serio?». «Sí», asintió meciendo suavemente a los bebés. «Cuando lo vi parado ahí pensé que sentiría algo,
Dolor, amor, nostalgia, algo. Pero lo único que sentí fue pena. Pena por el tiempo que perdí llorando por alguien que nunca me mereció. Sebastián sintió su corazón hincharse de orgullo por la mujer fuerte e increíble que tenía a su lado. Esperanza, comenzó, pero ella lo interrumpió. Sebastián, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Lo que dije allá afuera, sobre encontrar respeto y aprecio aquí, no lo dije solo para lastimarlo a él. Es la verdad. Esta es mi familia ahora. Ustedes son mi familia. En ese momento, Sebastián supo que había llegado el momento de la verdad. No podía seguir pretendiendo que sus sentimientos hacia ella eran solo gratitud o amistad. Eduardo había forzado su mano. Había puesto sobre la mesa la realidad de lo que esperanza significaba para él. Esperanza, dijo, su voz ronca de emoción. Necesito decirle algo. Algo que he estado sintiendo pero que no sabía cómo expresar. Ella lo miró con expectativa, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo que le hizo saber que tal vez, solo tal vez, ella estaba sintiendo lo mismo que él. Pero antes de que pudiera continuar, Santiago comenzó a llorar, reclamando atención después del drama emocional del día. El momento se rompió, pero no se perdió. Sebastián sabía que habría otro momento, y cuando llegara, estaría listo para poner su corazón en línea. Porque si algo había demostrado la visita de Eduardo, era que la vida era demasiado corta y demasiado impredecible para desperdiciar las oportunidades de amor cuando se presentaban. Y él no iba a cometer el mismo error que Eduardo había cometido. No iba a dejar que el amor se le escapara de las manos. La visita de Eduardo había actuado como un catalizador que cambió la dinámica de la mansión Delgado de manera irreversible. En los días que siguieron, Sebastián se encontró observando a Esperanza con una intensidad nueva, más urgente. Cada sonrisa que ella dirigía hacia los gemelos, cada canción que cantaba, cada momento de ternura que presenciaba, le recordaba lo cerca que había estado de perderla. Porque la verdad era ineludible. Eduardo podía haber regresado en cualquier momento durante estos meses. Y si hubiera llegado durante esas primeras semanas, cuando Esperanza aún estaba sanando de su traición, cuando aún era vulnerable al remordimiento y las promesas de redención, las cosas podrían haber sido muy diferentes. La realización lo aterrorizaba tanto como lo motivaba. Ya no podía seguir viviendo en la ambigüedad de sentimientos no declarados. Ya no podía pretender que su relación con Esperanza era puramente profesional, basada únicamente en su capacidad excepcional para cuidar a sus hijos. Había cruzado esa línea hace tiempo y ahora era momento de enfrentar las consecuencias. El momento que había estado esperando llegó una noche de noviembre, exactamente 2 meses después de que Esperanza hubiera tocado a su puerta por primera vez. Los gemelos habían tenido un día particularmente agitado. Santiago estaba saliendo dientes y había estado inquieto toda la tarde. Y Esperanza había pasado horas paseándolo por la casa, cantándole, consolándolo con esa paciencia infinita que nunca dejaba de asombrar a Sebastián. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, ambos bebés se habían quedado dormidos, agotados por el día lleno de pequeños dramas infantiles. Sebastián encontró a Esperanza en la cocina, preparándose una taza de té de manzanilla, sus hombros caídos por el cansancio pero su rostro sereno. «Día difícil», observó, acercándose para servirse un vaso de agua. «Los pobrecitos», suspiró Esperanza, soplando suavemente su té. Santiago estaba sufriendo tanto con esos dientecitos, pero ya pasó lo peor. La admiró mientras hablaba, notando las pequeñas líneas de fatiga alrededor de sus ojos, la manera en que se frotaba inconscientemente el hombro donde había cargado a Santiago durante horas. Cualquier otra niñera habría perdido la paciencia, habría buscado maneras de distraerse o de delegar la responsabilidad. Pero Esperanza había estado presente en cada momento, completamente dedicada al bienestar de los niños. «Esperanza», dijo, su voz adoptando un tono más serio que hizo que ella levantara la mirada con curiosidad. «¿Podemos hablar? Hay algo que necesito decirle». Algo en su expresión debe haber comunicado la gravedad del momento, porque ella asintió inmediatamente y puso toda su atención en él. Se sentaron en los taburetes de la barra de la cocina, frente a frente, y por un momento Sebastián se sintió como un adolescente a punto de declararse por primera vez.
Cuando Eduardo vino el otro día, comenzó, las palabras saliendo más difíciles de lo que había esperado, me di cuenta de algo que he estado tratando de negar durante semanas. Esperanza no dijo nada, pero sus ojos no se apartaron de los suyos, dándole el espacio para continuar. Me di cuenta de que la idea de perderte me aterrorizaba de una manera que no tenía nada que ver con los niños. Aunque ellos, obviamente, te adoran. Era algo mucho más personal, mucho más egoísta. Sebastián, comenzó ella suavemente, pero él alzó una mano. Por favor, déjame terminar. He estado ensayando esto durante días, y si no lo digo ahora, no sé si tendré el valor de nuevo. Ella asintió, sus manos envolviendo la taza de té como si necesitara el calor para mantenerse calmada. Cuando murió Valeria, continuó Sebastián, su voz volviéndose ronca con la emoción. Pensé que había perdido para siempre la capacidad de sentir algo real por otra persona. Me había resignado a una vida de supervivencia emocional, de simplemente existir día a día por el bien de mis hijos. Y entonces llegaste tú. Se detuvo, buscando las palabras correctas para expresar la magnitud de lo que había experimentado. Al principio, pensé que lo que sentía era solo gratitud, alivio de que alguien finalmente pudiera ayudar con los niños. Pero con el tiempo, me di cuenta de que era mucho más que eso. Era la manera en que cantabas por las mañanas y llenabas toda la casa de música. Era cómo tratabas cada pequeño logro de los gemelos como si fuera un milagro. Era la forma en que me sonreías cuando llegaba a casa, como si mi presencia realmente te hiciera feliz. Esperanza había comenzado a temblar ligeramente, las lágrimas formándose en sus ojos, pero no lo interrumpió. Esperanza, dijo, inclinándose hacia adelante para tomar suavemente sus manos entre las suyas. Me enamoré de ti. No sé cuándo pasó exactamente. Si fue la primera noche cuando calmaste a los niños, o fue gradual, día tras día. Pero sé que es real, y sé que es profundo, y sé que no puedo seguir fingiendo que no existe. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero no apartó sus manos de las de él. Sé que esto es complicado, continuó rápidamente. Sé que técnicamente soy tu empleador, que venimos de mundos diferentes, que apenas han pasado 2 meses desde que te conozco. Sé que mi esposa murió hace menos de 1 año, y que tal vez es demasiado pronto, pero también sé que la vida es impredecible y frágil, y que cuando encuentras algo real, algo genuino, no puedes darte el lujo de desperdiciarlo. Finalmente se detuvo, su corazón martilleando mientras esperaba su respuesta. Esperanza lo miró durante lo que se sintió como una eternidad, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Sebastián, susurró finalmente, su voz quebrada por la emoción. Yo también me enamoré de ti. Las palabras golpearon a Sebastián como una ola de alivio tan intensa que por un momento se sintió mareado. Había esperado lo mejor, pero se había preparado para lo peor, y escuchar sus sentimientos reflejados en la voz de ella fue como despertar de una pesadilla. Cuando Eduardo se fue ese día, continuó Esperanza, sus pulgares acariciando inconscientemente el dorso de las manos de él, me di cuenta de que ya no sentía nada por él, nada en absoluto, y me asusté porque pensé que tal vez había perdido la capacidad de amar. Pero entonces me di cuenta de que no era eso, era que mi corazón ya pertenecía a alguien más. ¿En serio?, preguntó Sebastián, necesitando escucharlo de nuevo. ¿En serio?, sonrió Esperanza a través de las lágrimas. Me enamoré del hombre que se levantaba a las 3 de la mañana cuando los bebés lloraban, aunque tuviera juntas importantes al día siguiente. Me enamoré del padre que aprendió a hacer caras graciosas solo para hacer reír a sus hijos. Me enamoré del hombre que me defendió cuando Eduardo trató de lastimarme, que me trató como a una igual, aunque técnicamente fuera su empleada. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Me enamoré de ti, Sebastián Delgado, no del millonario, no del jefe exitoso, sino del hombre que lloró la primera noche que conocí a sus hijos porque se sentía perdido y desesperado. Del hombre que me dijo gracias cada día, no porque fuera educado, sino porque realmente apreciaba lo que hacía por su familia. Sebastián sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. «Esperanza», murmuró, liberando una de sus manos para acariciar su mejilla. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos que esto funcione?» «No lo sé», admitió ella, inclinándose hacia su toque.
Solo sé que quiero intentarlo. Quiero intentar construir algo real contigo, con los niños. Quiero ser parte de esta familia no solo como empleada, sino como mi pareja, terminó él. Como la mujer que amo. Sí, susurró ella. Y entonces, finalmente, se encontraron en el medio. Sus labios se tocaron en un beso que era suave, tentativo al principio, luego más urgente cuando la realidad de lo que estaba pasando los golpeó. Era un beso que sabía a lágrimas y esperanza, a nuevos comienzos y promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Los niños», dijo Esperanza repentinamente, la realidad práctica golpeándola. «¿Qué van a pensar cuando crezcan? ¿Cómo les explicamos que la mujer que los cuidó cuando eran bebés se convirtió en la mujer que los salvó?» dijo Sebastián firmemente. «En la mujer que llegó cuando más la necesitábamos y se quedó porque nos amaba. No hay nada de lo que avergonzarse en esa historia, Esperanza. Es la historia más hermosa que conozco». Ella sonrió. Esa sonrisa que había llegado a asociar con la felicidad más pura. «¿Y qué dirá la gente? Tus amigos, tus socios, que soy el hombre más afortunado del mundo», respondió sin vacilar. «Y si no pueden ver lo increíble que eres, entonces no son personas cuyas opiniones me importen». Pasaron el resto de la noche hablando, planeando, soñando. Hablaron de cómo manejarían la transición, cómo explicarían el cambio en su relación a María Elena y al resto del personal. Hablaron de los desafíos que enfrentarían, de las diferencias en sus backgrounds que tendrían que navegar. Pero más que nada, hablaron del futuro, de cómo los gemelos crecerían en un hogar lleno de amor, de los viajes que tomarían como familia, de los hermanos que tal vez Mateo y Santiago tendrían algún día, de una vida construida no sobre las cenizas de la tragedia, sino sobre la esperanza renovada y el amor encontrado en los lugares más inesperados. Cuando finalmente se fueron a dormir, cada uno a su propia habitación, pero con la promesa de que eso cambiaría pronto, Sebastián se quedó despierto mirando al techo, todavía incapaz de creer que había encontrado el valor para declararse. Y en el pasillo, Esperanza también se quedó despierta, tocando sus labios donde aún podía sentir el fantasma de su beso, sabiendo que su vida había cambiado para siempre en la mejor manera posible. Por primera vez desde la muerte de Valeria, la mansión Delgado se sentía completa. No porque las heridas hubieran sanado completamente, algunas cicatrices nunca desaparecerían por completo, sino porque había encontrado una manera de transformar el dolor en algo hermoso. El amor había venido a quedarse, y esta vez, ninguno de los dos lo iba a dejar escapar. Un año después, la mañana del primer cumpleaños de Mateo y Santiago, amaneció con un cielo azul perfecto y una brisa suave que parecía bendecir el día que había esperado tanto tiempo para celebrar. La mansión Delgado bullía de actividad, mientras María Elena y el nuevo personal contratado para la ocasión preparaban lo que Esperanza había insistido en llamar una fiesta verdadera de niños. No la elegante recepción que los asesores de eventos de Sebastián habían propuesto inicialmente. «Esperanza, ahora oficialmente la señora Delgado, después de una boda íntima celebrada 6 meses atrás en la capilla del pueblo donde ella había crecido, supervisaba los preparativos con la energía radiante de una mujer completamente feliz. Su vestido de novia había sido sencillo pero hermoso, confeccionado por su propia madre, y la ceremonia había sido pequeña pero perfecta, con los gemelos como testigos de honor en los brazos de María Elena y la prima Luz. «Los globos van en el jardín, no en la sala», instruía a uno de los decoradores, mientras cargaba a Santiago en un brazo y dirigía el caos organizado con el otro. «Y la mesa de dulces tiene que estar al nivel de los niños. Esta es su fiesta, no una reunión de junta directiva». Sebastián observaba desde la terraza, una sonrisa permanente grabada en su rostro. El contraste con el hombre desesperado y roto que había sido hace apenas 13 meses era tan dramático que a veces él mismo no podía creerlo. La empresa seguía siendo exitosa, más que nunca de hecho, porque había aprendido a delegar y a encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Pero lo más importante era que había recuperado la capacidad de ser feliz, de despertar cada mañana con expectativa en lugar de temor. «¡Papá, mira!», gritó una vocecita desde el jardín. Sebastián miró hacia abajo para ver a Mateo.
ahora un niño robusto de cabello castaño que había comenzado a caminar la semana anterior, tambaleándose entre los globos con la determinación característica de todos los niños de 1 año. Santiago, más cauteloso pero igualmente curioso, gateaba rápidamente detrás de su hermano, claramente decidido a no quedarse atrás en ninguna aventura. «¡Ya voy!», gritó Sebastián bajando las escaleras de 2 en 2 para unirse a sus hijos en el jardín. Lo que siguió fue una mañana de caos perfecto. Los gemelos, vestidos con overoles idénticos pero de colores diferentes para que los invitados pudieran distinguirlos, se dedicaron a explorar cada decoración, a intentar comer cada globo y a derretir el corazón de cada adulto presente con sus sonrisas y sus intentos de caminar. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Familias jóvenes del vecindario que Esperanza había conocido en el parque, empleados de la empresa de Sebastián que se habían convertido en amigos genuinos, la familia de Esperanza que había venido desde Puebla para la ocasión, y algunos familiares de Sebastián que habían volado desde España específicamente para conocer a la mujer que había obrado el milagro de devolver la vida a su hijo. «Mija», le susurró doña Carmen, la madre de Esperanza, mientras veía a su hija organizar juegos para los niños invitados. «Mírala. ¿Has visto alguna vez a una mujer más feliz?». Don Esteban, el padre de Esperanza, un hombre callado que había sido inicialmente escéptico sobre el patrón rico que había enamorado a su hija, asintió con los ojos húmedos. «Sebastián es un buen hombre», admitió. «Lo veo en la forma en que mira a nuestra Esperanza, en cómo juega con esos niños. Es un buen hombre». La tarde transcurrió en una sucesión de momentos perfectos. Mateo tomando sus primeros pasos independientes hacia la mesa de regalos, Santiago diciendo algo que sonaba suspiciosamente como «mamá», mientras Esperanza lo alzaba. Todos los niños invitados cubiertos de chocolate después de la guerra de pastel que Esperanza había permitido especialmente para la ocasión. Pero el momento más emotivo llegó cuando llegó la hora de abrir los regalos. Sebastián y Esperanza se sentaron en el suelo del jardín, rodeados de papel de regalo y niños gritando, cada uno con un gemelo en el regazo. «Este es especial», dijo Sebastián, alcanzando una caja pequeña que había mantenido escondida toda la mañana. «Es para los dos». Esperanza la abrió con curiosidad y encontró 2 pequeñas placas de plata grabadas, cada una con el nombre de uno de los gemelos y una fecha, la fecha en que ella había llegado a sus vidas. «Para cuando sean mayores», explicó Sebastián, su voz espesa de emoción, «para que sepan exactamente cuándo comenzó realmente su familia». Esperanza no pudo contener las lágrimas. «Sebastián, y hay algo más», continuó él, sacando una tercera placa, esta con su propio nombre y la misma fecha. «Porque ese día no solo cambió sus vidas, cambió la mía también». Fue entonces cuando Esperanza se dio cuenta de que no era solo un regalo conmemorativo, era algo más profundo. Era el reconocimiento oficial de que ella había sido parte de esta familia desde el primer día, no como una empleada que se había convertido en esposa, sino como la mujer destinada a ser la madre de estos niños. «Los amo tanto», susurró, besando las cabecitas de ambos gemelos. A los 3, mientras el sol comenzaba a ponerse y los últimos invitados se despedían, la nueva familia Delgado se encontró sola en el jardín, rodeada de los restos felices de una celebración perfecta. Los gemelos, exhaustos pero contentos, se habían quedado dormidos en una manta bajo el árbol que se había convertido en su lugar favorito para jugar. «¿En qué piensas?», preguntó Esperanza, acurrucándose contra Sebastián mientras observaban a sus hijos dormir. «En lo diferente que era todo hace 1 año», respondió él, besando su cabello. «En lo perdido que estaba, en lo solo que me sentía, en cómo pensé que nunca volvería a ser completamente feliz. ¿Y ahora? Ahora sé que a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas», dijo, volviéndose para mirarla. «Llegan disfrazadas de necesidad, de desesperación, de momentos cuando sientes que no puedes dar un paso más». Esperanza sonrió. Esa sonrisa que había sido su salvación desde el primer día. «Mi abuela siempre decía que Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana, pero a veces las ventanas se ven como puertas que te dan miedo tocar». «¿Y qué ventana viste tú cuando llegaste aquí?», preguntó Sebastián, aunque ya conocía la respuesta. «Vi una familia que necesitaba amor», respondió ella simplemente.
Y me di cuenta de que yo también necesitaba ser necesitada. Necesitaba saber que podía hacer una diferencia en el mundo, que mi vida tenía propósito. Se quedaron en silencio por un momento, observando a Mateo y Santiago dormir, pequeños milagros de vida y esperanza que habían sido el catalizador para su propio milagro. «Esperanza», dijo Sebastián de repente. «¿Qué dirías si te dijera que quiero darte otro regalo de cumpleaños? Diría que ya me has dado demasiado». Se rió. «Una familia, un hogar, un propósito. Este es diferente», dijo él poniéndose de pie y ayudándola a levantarse. «Ven conmigo». La guió hacia el interior de la casa, hasta su estudio, donde sobre el escritorio había un set de documentos legales. «¿Qué es esto?», preguntó Esperanza frunciendo el ceño. «Papeles de adopción», dijo Sebastián, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Para que oficialmente seas la madre legal de Mateo y Santiago. Para que si algo me pasara, para que si alguna vez hay cualquier cuestión legal, no haya ninguna duda de que eres su madre en todos los sentidos». Esperanza se quedó sin aliento. «Sebastián, ¿estás seguro? Ellos siempre tendrán el recuerdo de Valeria. Siempre sabrán quién fue su madre biológica. Y eso es exactamente como debe ser», dijo él firmemente. «Valeria les dio vida, pero tú les diste todo lo demás. Les diste seguridad cuando estaban asustados, amor cuando estaban perdidos, y una madre cuando más la necesitaban. Eres su madre, Esperanza, en todos los sentidos que importan». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esperanza mientras tomaba los documentos. «¿Y tú estás bien con esto? ¿Con que ellos me llamen mamá?» «Creo que Valeria estaría agradecida», dijo Sebastián honestamente. «Creo que estaría feliz de saber que sus hijos tienen a alguien que los ama tanto como tú los amas. Y creo que estaría en paz sabiendo que encontré a alguien que me hace querer ser mejor padre, mejor hombre». Esperanza firmó los documentos con manos temblorosas, y cuando terminó, Sebastián la tomó en sus brazos y la besó con toda la pasión y gratitud que sentía. «Gracias», murmuró contra sus labios, «por salvar a mis hijos, por salvarme a mí, por construir algo hermoso sobre los pedazos rotos de nuestras vidas». «Gracias a ti», respondió ella, «por enseñarme que a veces los finales felices no llegan como los esperas, pero llegan exactamente como los necesitas». Esa noche, después de acostar a los gemelos en sus cunas que pronto serían reemplazadas por camas de niños grandes, porque estaban creciendo tan rápido, Sebastián y Esperanza se sentaron en la terraza, mirando las estrellas y planeando el futuro. «¿Quieres más hijos?», preguntó Sebastián de repente. Esperanza se rió. «Pregúntame de nuevo cuando estos dos tengan 5 años y hayan destruido completamente la casa». «¿En serio?», insistió él. «¿Te gustaría que los gemelos tuvieran hermanos?». Esperanza se volvió para mirarlo, viendo en sus ojos la misma esperanza que había visto la primera noche que se conocieron. «¿Tú quieres más hijos?». «Quiero todo contigo», dijo él simplemente. «Quiero una casa llena de risa y caos y música. Quiero ver a estos dos enseñarles a sus hermanos menores a caminar. Quiero envejecer contigo, rodeado de nietos que hagan tanto ruido que los vecinos se quejen». «Entonces sí», sonrió Esperanza. «Quiero todo eso también». Y así, bajo un cielo lleno de estrellas, en el jardín de una mansión que había sido un mausoleo de dolor y se había convertido en un santuario de alegría, la familia Delgado hizo planes para el futuro. Un futuro construido sobre la base sólida del amor encontrado en los lugares más inesperados, del propósito descubierto en los momentos de mayor necesidad y de la esperanza que nunca muere, sin importar cuán oscura se vuelva la noche. 5 años después, cuando Mateo y Santiago estuvieran enseñando a sus hermanas gemelas a pescar en el lago que Sebastián había mandado construir en la parte trasera de la propiedad, cuando la casa estuviera llena del ruido de 4 niños corriendo arriba y abajo de las escaleras, cuando Esperanza estuviera embarazada de su 5º hijo y Sebastián bromeara sobre convertir la mansión en un orfanato, ambos recordarían esta noche. Recordarían el momento cuando entendieron que los milagros no siempre llegan envueltos en luz dorada y música celestial. A veces llegan en la forma de una mujer joven parada en tu puerta a las 3 de la mañana, con una maleta gastada y un corazón lo suficientemente grande como para sanar una familia rota. Y recordarían que el amor verdadero no es solo encontrar a la persona correcta,
Es convertirse en la persona correcta para alguien que te necesita tanto como tú los necesitas a ellos. La familia Delgado había comenzado con un final, pero como todas las mejores historias de amor, su verdadero comienzo había sido disfrazado de tragedia, y su final feliz había llegado de la forma más inesperada y perfecta posible, en el amor que nace del cuidado, en la esperanza que florece en la desesperación, en la familia que se forma no por sangre, sino por elección, dedicación y la magia simple pero profunda de decidir amarse unos a otros, cada día, para siempre.